martes de reporteros y ya está conmigo nuestro compañero Alberto Álvarez. Buenas noches, ¿cómo estás? Raúl, muy buenas noches, qué gusto. Qué gusto que estés por acá con nosotros porque recientemente se ha hablado mucho aquí en Informe Capital y en general en el debate público sobre los medios de transporte y el papel que ha tenido el Estado en estos medios. Y traes información sobre ese tema, ¿no? Es correcto, y nos metimos en concreto con el caso de la aviación mexicana de aviación, que es una empresa que nace prácticamente con el siglo con un interés social que era repartir los salarios a los trabajadores petroleros en todo el país a las zonas de difícil acceso. Y nos dimos cuenta de que Mexicana de Aviación es una empresa que nace y crece, desarrolla gran parte de la infraestructura aeroportuaria de nuestro país y siempre fue rentable. Sin embargo, al llegar a la época de los 90, cuando empieza el desmantelamiento del Estado y de las empresas productivas del Estado, pues se le empiezan a ver peros a la aviación y concretamente a Mexicana, y es lo que estuvimos investigando en esta ocasión. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver la nota que nos preparaste y ahorita platicamos un poquito más de eso? Perfecto. Mexicana como tal fue una empresa que nace en 1921 con el nombre de Compañía Mexicana de Transportación Aérea, y su función en un principio era llevar lo que se conoce como la raya, que era el dinero de los trabajadores en la industria del petróleo, a los campos que estaban principalmente en los estados de Veracruz y Tamaulipas. Y es así como nació lo que hoy sería la segunda aerolínea más antigua de América y la tercera del mundo. Esta empresa pasó por diferentes etapas teniendo como socio mayoritario al Estado y en algunos momentos empresas privadas, pero en todos los casos la empresa fue rentable. Para 1929, Pan American Airways, Panam, tomó control de las acciones y se abrió la primera ruta internacional a Estados Unidos. A partir de entonces, Mexicana comenzó un crecimiento sostenido y 3 décadas después, Crescencio Ballesteros Ibarra y Manuel Sosa de la Vega lograron que todo su capital fuera mexicano. En la década de los años 70 era la línea más grande de Latinoamérica, tenía jets y la flota más grande de Boeing 727 fuera de Estados Unidos. Llegada la década de los 80, la buena racha de Mexicana siguió y fue una de las empresas de participación estatal mayoritaria. Las acciones fueron vendidas por Ballesteros y su grupo. Durante su operación, Mexicana de Aviación contribuyó al desarrollo de todo el sistema aeroportuario del país. Mexicana, siendo parte de Pan American, apoyó mucho construyendo aeropuertos, mejorando los servicios a la navegación y teniendo aviones en los cuales pudieran también transportar más pasajeros, como fue el famoso Douglas DC-3, que era un avión que era prácticamente autónomo, que podía llevar de 21 a 24 pasajeros y que podía volar en toda la República. Entonces, eso le dio un gran auge a la aviación. El apellido Ballesteros se vuelve relevante llegada la década de los 90, año en el que la política neoliberal empezaba a generar empresarios con privilegios. Ballesteros es fundador del Grupo Mexicano de Desarrollo que participó en el desarrollo de infraestructura en el país. Solo por mencionar algunos ejemplos por parte del Grupo Mexicano de Desarrollo destacan la planta de aceración de Altos Hornos de México, construida en 1976, el edificio corporativo de 30 niveles de Mexicana de Aviación en 1984 y la carretera Cuernavaca-Acapulco en 1993, mejor conocida como la Autopista del Sol. Y justamente cuando el Estado empezaba a desmantelar la industria del gobierno, el dueño de Mexicana abandonó la aviación para dedicarse a la administración de carreteras, obteniendo la primera concesión de la Autopista del Sol. Actualmente, Grupo Mexicano de Desarrollo edifica, administra y opera terminales portuarias, marítimas y tierra adentro. Tiene concesiones integrales de infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable y el tratamiento de aguas residuales. Desarrolla infraestructura vial y de transporte terrestre y opera carreteras concesionadas. Cuenta con plantas industriales para producir estructura metálica y tubería hidráulica de concreto. Y desarrolla destinos turísticos de alto nivel. Las líneas aéreas mexicanas experimentaron una profunda crisis de rentabilidad. Los argumentos para la privatización fueron la convergencia de factores adversos como los pesados compromisos de la deuda adquirida para renovar la flota, la persistencia de una baja productividad general, el encarecimiento de los costos de operación y las dificultades para cumplir las aspiraciones modernizadoras y una nómina pesada a causa de los privilegios de los trabajadores sindicalizados. Obviamente los sindicatos, que principalmente son 3, que es ASPA de México, de los pilotos, ASA, que es la Asociación de Sobrecargos, y el SANTAS, que era la del personal en tierra. Bueno, pues también toda esa planta crece mucho, empiezan a haber pues ciertas exigencias laborales, y bueno, ahí es donde empieza ya a complicarse la situación.
hasta antes de la privatización con el Grupo Posadas, ¿no? Que fueron los últimos poseedores de la aerolínea. En la década de los 90 se realizó un cambio estructural en el sistema mexicano aeroportuario con la creación de la Ley de Aeropuertos en 1995, en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, con la que se abrió la posibilidad de que el capital privado participara en la operación de aeropuertos. Con este nuevo marco legal se privatizaron 35 de los 58 aeropuertos que controlaba el Estado. Curiosamente, eran los más rentables. Tras la crisis causada por el famoso error de diciembre, Aeroméxico y Mexicana pasan a manos del gobierno, que crea la controladora aérea Cintra para operarlas y posteriormente venderlas por separado. El gobierno vende Mexicana de Aviación y otros activos en un paquete como Grupo Mexicana a la firma hotelera local Grupo Posadas. La operación se llevó a cabo en $165.5 millones, cuando según representantes de ASPA estaba valuada en 1.456 millones, otorgándole así la empresa a menos del 11% de su valor. La condición de regalo fue que la nueva administración asumiera los pasivos laborales, que en ese momento alcanzaban $294 millones. Este sería el inicio de una serie de fraudes en el arranque del siglo XXI, que terminó con la historia de una línea aérea pionera y próspera y el suplicio para sus trabajadores. Informe Capital. Cerramos esta nota, Beto, hablando de que fue un suplicio para los trabajadores, un suplicio que en teoría ya está llegando a su fin, pero también en el desmantelamiento, y ese es el centro de la nota me parece, de una aerolínea que era rentable, de una aerolínea que era muy puntual y de una de las mejores aerolíneas del mundo. Y después de eso, pues vinieron otras aerolíneas que no cumplieron con esas características que sí tenía Mexicana, ¿no? Es correcto. Mexicana de Aviación era una aerolínea pionera que incluso llegó a hacer algunos contratos de asociación. Fue la primera aerolínea que vendió en México planes completos donde te vendían el transporte y el hospedaje en asociación con algunos hoteles, y fue desmantelada poco a poco. Se vendió, como decía en la nota, por 1/3 de lo que era su valor real, a condición de que el grupo que absorbía esta empresa pues liquidara a los trabajadores. A partir de ahí se da un pretexto, o se empiezan a utilizar los argumentos que se utilizaron para desmantelar prácticamente a toda la estructura productiva del Estado, que era lo pesado de la nómina, y que los trabajadores sindicalizados tenían privilegios que no se podían sostener por parte de las empresas. Esas fueron, digamos, las dos grandes vertientes que llevaron a tratar de desmantelar y sobre todo de adelgazar lo que eran los derechos laborales, porque Mexicana se caracterizó por tener uno de los contratos colectivos más avanzados del mundo. Ok, y también, bueno, este es un tema muy, muy amplio. Esta es una primera entrega que nos tiene sobre la historia de las aerolíneas y cómo se desmantelaron las aerolíneas públicas y se le dio paso a otras pequeñas privadas, y cómo esto también se enmarca en todo este desmantelamiento del público que ocurrió después de, bueno, cuando llegó el periodo neoliberal. Pero también ahorita platicábamos de que en este desmantelamiento también se quedaron allí en el olvido acervo histórico y acervo cultural, no únicamente sobre Mexicana, sino sobre la historia de la aviación en México. Es correcto, sí hay documentos y algunas fotografías, imágenes que se estuvieron recolectando por parte de los trabajadores de Mexicana de Aviación, que se constituyeron en un museo que actualmente pues no está laborando. Sin embargo, a través de redes sociales en Facebook han estado subiendo material de lo que es la historia de Mexicana, y así lo pueden encontrar como el Museo Virtual de Mexicana en Facebook, así aparece. Ahí se va a encontrar pues páginas, documentos muy interesantes en esta página sobre lo que fue el trabajo de vanguardia en esta aerolínea mexicana. Nada más por poner algún dato, fue de las primeras líneas aéreas en el continente que empezó a trasladar pasajeros. Con el presidente Madero fue el primer presidente del mundo que hizo traslados en avión a partir de la Compañía Mexicana de Aviación, y bueno, muchos otros ejemplos donde esta empresa que pertenecía al Estado pues fue marcando el camino en lo que es la aviación en el continente. Oye, y nada más, danos un adelanto de lo que va a ser tu segunda entrega, porque al final de la nota también hablabas de Grupo Posadas y también salieron por ahí unos apellidos bastante conocidos. Es correcto, Grupo Posadas, que es propiedad de Gastón Azcárraga, quien también ya se vio involucrado en muchos escándalos por el tema de corrupción. El mismo día que compra Mexicana de Aviación, ya lo decíamos, por 1/3 de su valor, porque no se vendió el paquete completo, transfirió el 65% del valor de Mexicana a cuentas de diferentes empresas, quitándole prácticamente los fondos para operar a esta empresa, y ahí es donde se empiezan a ver un poquito las líneas o las intenciones de empezar a desmantelar esta empresa y generar recursos para algunos empresarios nada más. De empezar a desmantelar la empresa y también
se podría inferir de hacer negocios al amparo del poder público, porque algunas de las aerolíneas que surgieron después de la desaparición de Mexicana fueron Interjet, que era propiedad de la familia Alemán, ¿no? Es correcto, propiedad de la familia Alemán, que era socia de los Azcárraga dentro de Televisa, quienes también a su vez obtienen una línea aérea que se llama Volaris, que es propiedad justamente de los Azcárraga y que se quedaron curiosamente con los espacios, los slots de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una vez que desaparece la empresa. Oye, pues ahora que está muy de moda todo esto del mito meritocrático y que hay personajes públicos, incluso investigadores con doctorados que están tratando de reivindicar que para sobresalir en este sistema es únicamente necesario echarle ganas, pues resulta interesante esta información porque con estos negocios redondos, con todo el tablero puesto, pues así se ha de ser muy fácil hacerse millonario, ¿no? Es correcto, se requiere de muchas ganas, pero yo creo que también se requiere de que alguien te ponga en el lugar indicado para poder de hacer nacer prosperar con los el apellido negocios. correcto, de estar en el Es lugar correcto. indicado y de tener las amistades indicadas. Beto, te agradezco mucho. Vamos a estar pendientes también de esta segunda entrega porque sí es un tema bastante interesante. Claro que Muchas sí, gracias. gracias.